con nuestros laboratorios aliados en Codegar. Queremos darle una bienvenida a todos los participantes de esta conferencia. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Manuel Guzmán Carazo. Él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría en ciencias animales de la Universidad de Antioquia, con énfasis en fisiología de la reproducción y la lactancia. Y él es consultor técnico de rumiantes en el ANCO. Hoy nos vamos a tener un conversatorio donde hablaremos de los 90 días vitales, que son soluciones de rumiantes, y es un tema bien interesante para ser un poco más eficientes nosotros. Desde el departamento técnico de Codegar, con las directivas y el departamento de mercadeo, queremos dar una bienvenida a todos. Doctor Víctor, bienvenido, el público es suyo. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas? ¿Sí? Perfecto, sí, doctor. Bueno, ok. Sí, no, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas pues, que están ingresando y que participan de este llamado. El día de hoy la intención es, en esta hora y algo, compartir algunos conceptos que para quienes nos gusta la ganadería, vivimos de la ganadería y trabajamos, digamos, en función también de la producción láctea o la producción de kilos, pueden ser relevantes o interesantes para ser más productivos y para tener como un mayor control de lo que es, digamos, las etapas fisiológicas en los rumiantes. La intención de hoy, el objetivo de hoy es dar unos conceptos, digamos, de cierta avanzada en el sentido de qué es una vaca en su preparto y en su posparto y cómo nosotros podemos accionar diferentes momentos allí para sacar, digamos, el mejor provecho de esa etapa. El ANCO le ha llamado a eso hace muchos años, los 90 días vitales, y digamos, dentro de ese marco de 90 días vitales, como lo vamos a ver más adelante, estamos hablando particularmente de los 60 días del periodo seco de la vaca y los 30 días subsiguientes de la lactancia temprana. Como decía el doctor, la idea es exponerles yo, digamos, los puntos de vista que les queremos traer hoy y al final hacer, digamos, las preguntas y la discusión que fuera pertinente. Yo voy aquí a utilizar un pointer para que me ayude en los momentos de la charla. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que este tema que vamos a tratar hoy, digamos, si bien está enfocado un poco más a la vaca productora de leche, esa foto es en San Pedro de los Milagros, en Antioquia, puede estar un poco más enfocada a este tipo de vacas, por esa alta, digamos, esperanza nuestra de sacarles muchos litros de esa selección genética, de esa presión de alimentación para lograr el mejor beneficio en productivo de ella. Aplica para cualquier vaca, bien sea doble propósito de una menor producción o incluso la vaca de carne. Todas las vacas sufren transición, solo que la vaca lechera es en la que más, digamos, podemos ver esas cosas que suceden. Entonces hay un proceso por el que pasa la vaca que es muy importante y a veces dejamos o se nos olvida o tal vez nunca hemos tenido la oportunidad de verlo al detalle y empezar a entender por qué para la vaca es tan importante que esos 60 días del periodo seco y los 30 días de la lactancia se den de la mejor manera. Lo primero que le pasa a esa vaca lechera, y muchas de ellas consumen concentrado, es que al secarse o al tomar nosotros la decisión de no ordeñarlas más, estas vacas van a cambiar de dieta. No se les va a dar el mismo concentrado, a muchas de ellas no se les vuelve a dar concentrado. Aquí estamos hablando de las vacas, digamos, de lechería especializada, y eso hace que el rumen tenga un cambio. A unas papilas que tiene el rumen que se encargan de absorber esos nutrientes que damos a las vacas, tanto aquellos que provienen del pasto como del concentrado, están muy influenciadas por el tipo de dieta. Al variar esas papilas involucionan, cambian y digamos que entre comillas tienen un descanso, pero lo interesante de todo esto es que cuando la vaca vuelve a parir y volvemos a entregarles unas cantidades importantes de concentrados, estas papilas deberían haber ya tenido un estímulo para volver a, digamos, a su cantidad y su elongación requerida. Por lo tanto, son muy deseables en ese periodo de transición, como se los deben haber recomendado mucho, empezar los alimentos con los que uno va a utilizar, o mejor, va a nutrir la vaca en las primeras semanas posparto, desde un momento en el periodo seco. No me voy a ahondar mucho en recomendaciones,
Solo voy a ir hablando como el escenario. Entonces hay un cambio dietario, cambian las papilas, en el tema ruminal cambia la flora del rumen, esas bacterias que en gran medida van a apoyar, esas cambian, las bacterias dependen de las materias primas que usemos, dependen del tipo de nutriente, ya van a cambiar también. Por eso es muy importante tener claro, y este es el campo más del nutricionista, del asesor de su casa de concentrado. Algo más que ocurre, que es importante y ocurre en ese mismo momento en que dejamos de ordeñarla, es que la glándula mamaria involuciona. ¿Qué quiere decir eso? Que una glándula mamaria que estaba produciendo 20 litros, 15 litros, 13 litros, se recoge, se pierden células. La glándula mamaria pierde, la unidad funcional de la glándula mamaria es una célula que se llama la célula epitelial. Esa es la que produce leche. Muchas de ellas desaparecen, mueren en un proceso natural que se llama apoptosis y quedan unos remanentes por medio de los cuales van a hacer luego el tejido una vez la vaca se acerque al parto. Entonces hay que entender que la vaca recoge el tejido, ese último ordeño que usted le hace, deja detritos de leche, deja parte del tejido que murió, digamos, contenido en esa glándula mamaria, deja bacterias, dependiendo de cómo hizo uno ese proceso de secado, si hizo un protocolo adecuado frente al tema de salud de la ubre o no. Ese podría ser el tema de otra charla en algún otro momento. Entonces, dependiendo de eso, la vaca va a tener que encargarse de limpiar esa glándula mamaria que va en involución. ¿Y quién hace esa función? Es el sistema inmune. Pues me van a oír repetitivamente en esta charla hablar del sistema inmune, es porque el sistema inmune es el que le permite a la vaca defenderse de aquello que es ajeno, aquellas bacterias, virus, parásitos que quieren ingresar y quieren atacar la vaca, pues esa es su forma natural. La vaca se defenderá en cuanto tenga un sistema inmune fuerte. Aquí lo que tendríamos que decir es que se nos distrae un poco el sistema inmune, de pronto un poco interesado en la glándula mamaria porque la está limpiando. Y eso se hace evidente porque los principales momentos en que se da mastitis en el ganado, y son estudios que llevan muchos años, son precisamente el momento del secado y el posparto temprano, o sea, recién pare la vaca. Si uno ve una curva de cuál es el momento donde más se presentan nuevas infecciones clínicas en vacas, se dan en esos dos momentos. Por lo tanto, es un evento no menor. Adicionalmente, el requerimiento de minerales. Una vaca que llega al parto o que empieza a llenar con calostro cerca al parto, a llenar esa glándula mamaria, va a tener unos requerimientos de calcio muy altos, muy distintos a los que traía en el momento del periodo seco, donde no está produciendo leche, y si bien el ternero necesita algo de calcio, sus requerimientos no son tan importantes o tan altos como lo serían para la vaca que está lactando. Entonces, vamos a profundizar un poco en ese tema luego, pero es un componente que se hace muy importante. Y es muy común en alguna de nuestros hatos, en nuestras fincas, en las diferentes zonas del país, que tengamos eventos de vacas que se caen, la vaca caída, la fiebre de leche, y fundamentalmente tiene que ver con el metabolismo del calcio. Por eso no podía dejar de estar aquí como uno de los eventos importantes en la vaca en transición. Adicionalmente, la lipólisis en periparto. La lipólisis, que suena como raro para quienes no están acostumbrados a eso, simplemente es la utilización de reservas grasas de la vaca para producir energía o para nutrirse. Lo que ocurre en la vaca recién parida, alta productora de leche, media e incluso aquellas de carne, también tiene un efecto similar, aunque puede ser en un grado menor, es que las vacas ganan peso, ellas están programadas fisiológicamente para, en el momento de estar preñadas, ganar un poco de peso. Y no ocurre solo en las vacas, en las hembras humanas también ocurre. Y uno puede ver una mujer en embarazo, ella gana un poco de peso y es porque se está preparando para la lactancia. En nuestro espejo, que serían los animales, los rumiantes, también ocurre lo mismo. Y esa lipólisis simplemente es el efecto de utilizar la grasa, o sea, disolver esa grasa, utilizarla como fuente de energía. Eso es un proceso fisiológico, pero dependiendo de la nutrición y de cómo la vaca asuma este periodo seco y el posparto temprano, pues ahí podríamos tener dificultades. Hay enfermedades que se dan por dificultades en la lipólisis que tienen que ver con vacas que llegan muy pesadas al parto o de muy baja condición, o que en su adaptación después de parir no logran consumir lo que requieren. Entonces sería otro tema importante a tener en cuenta. Adicionalmente, hay una depresión del sistema inmune. Les dije que íbamos a hablar mucho del sistema inmune. Hay una cascada hormonal en el organismo, todos los temas, sobre todo los que tienen que ver con la reproducción y
hasta cierto punto con la lactancia, tienen una influencia hormonal importante. Es el concurso de varias hormonas funcionando. En el parto se da un cóctel muy importante de hormonas que hace que el sistema inmune esté ligeramente deprimido. O sea, se sabe que hay una ligera depresión del sistema inmune en ese periodo, sobre todo en los últimos 21 días del periodo seco y los primeros 21 días después del parto. Entonces también tenemos otra circunstancia de un sistema inmune que no está al 100%, porque hay un montón de cambios hormonales que también lo influyen. Otro tema importante es el tema de alcalosis metabólica. Para los que les suene muy raro esa alcalosis metabólica, simplemente hay que decir que la sangre de los mamíferos en general, como lo puede ser también el agua o las soluciones, cualquier líquido, pueden tender a ser ácidos o ser alcalinos. Cuando hablamos de acidez o alcalinidad, estamos hablando del pH, del grado de acidez. Para que una vaca pueda extraer calcio del hueso, que es el principal almacén o depósito que tiene el organismo, o disponibilidad de calcio que tiene la vaca, está en sus huesos. Para poderla sacar de allí, la hormona que lo hace, que se llama raparatormona, hablaremos de pronto de ella un poco, necesita ojalá un pH sanguíneo ligeramente ácido. Y lo que sucede en nuestro medio, con nuestros pastos, no conozco exactamente todas las explotaciones pues, que tengan los asociados a la cooperativa o las personas que nos estén escuchando, pero voy a hablar de los que yo conozco. Todo lo que sea estrellas, quicuyos en zonas de altura, este tipo de suelos y estos forrajes, incluso los forrajes en climas cálidos, tienden esa nutrición de la vaca a ser alcalina. Nuestras vacas en general, y ya lo hemos empezado a monitorear, eso se puede monitorear tomando el pH de la orina, haciendo una aproximación con el pH urinario, el pH sanguíneo, que nuestras vacas son alcalóticas, tienden a la alcalinidad. Quiere decir que su sangre tiene unos pHs por encima de 7. El aparato hormonal del calcio necesita pHs por debajo. Entonces allí también la condición de alcalosis metabólica nos pone a veces en aprieto, lo vamos a tratar un poco más adelante. El otro tema que hay que decir es que la vaca en transición no come igual que en otros momentos o etapas, digamos, de su lactancia o de su momento o de su vida. Cuando la vaca pare, tiene disminuido el consumo y lo tiene disminuido por, digamos, múltiples razones. ¿Qué ocurre? Que la vaca no es capaz, y ustedes lo experimentan, de consumir lo que necesita, pero no es solamente porque a veces no seamos tan buenos nutricionistas o tan buenos alimentadores que no le demos lo suficiente, sino que ella no quiere comer, no tiene ganas de comer, no tiene apetito, y eso hace que ella no consuma lo que requiera, aún tengamos la oferta. Y si no lo hace, entonces por eso está el mecanismo de mover la grasa para compensar eso que no hace. Ese consumo de alimento irá aumentando conforme la vaca vaya aumentando la lactancia. Entonces, digamos que el consumo de alimento va a ir ligado a la capacidad que tiene la vaca también de producir más leche, pero va a ser un aumento lento. Por eso es que en las primeras semanas posparto tenemos una vaca que si crió en una condición corporal donde logró tener reservas grasas, las va a ir perdiendo condición corporal hasta llegar a un punto de equilibrio que generalmente se da en el pico de lactancia. Pero eso es un tema que podremos mirar ya también, que es un tema bien interesante cuando uno quiere tener alternativas para producir más con la vaca. En ese momento, ustedes saben muy bien que el ANCO tiene un producto que se llama lactotropina. Allí es donde empezamos a trabajar nosotros la oportunidad de producir más leche en el momento adecuado, un tema que llamamos lactotropina, lactancia completa, pero no es el tema de hoy. Otro elemento importante, además del consumo de alimentos, la involución uterina. La vaca cuando pare, o mejor, antes de parir, tenía un feto, ya un neonato, un ternero que van a ser de 35 kilos, de 36, de 40 al más grande, y tiene una cantidad de líquido amniótico que hace que ella tuviera, pues ese útero era inmenso. El útero, pues calculen en peso, puede estar pesando más de 60, 70, 80 kilos. Ese útero, con ese tamaño, una vez pare, tiene que volver a ser el útero de un tamaño normal de una vaca, pues que no supera, digamos, ¿cómo les hago yo el tamaño a ustedes de un útero normal? Pues bueno, aquí ustedes me pueden ver, puede ser un poco como una bola pequeña de baloncesto, ¿cierto? Ese puede ser el tamaño del útero y unas trompas, pues que son una pequeña manguera. Esta es más o menos la proporción. Cuando el ternero ocupaba por lo menos este espacio y los líquidos también. Esa involución es muy importante y dependiendo de cómo se dé esa involución uterina, aquí sí es muy importante tener esto en cuenta, la vaca se va a preñar rápido posteriormente o no lo va a hacer.
La vaca tiene que sufrir una involución donde todos esos detritos, todo ese trabajo que hizo el útero en el parto, logre recuperarse, logre recuperar su tamaño normal y lo haga de una manera aséptica, o sea, que no se contamine. Aquí es muy importante, y son temas que no podemos profundizar hoy, pero los temas de no participar o ayudar el parto si no es necesario, porque cuando ayudamos a un parto metemos nuestras manos, estamos empezando a llevar algo que no estaba allí y generamos un montón de anomalías que pueden derivar o en retenciones de placenta, en metritis, catarros genitales o problemas reproductivos posteriores. Así que esa involución uterina va a ser clave a la hora de nosotros pensar en qué debemos cuidar si queremos pareñar la vaca rápido, que es generalmente el objetivo pues, que tenemos todos. Entonces esta es la vaca que tenemos, acaba de parir, y a uno por ahí en la calle y los ganaderos, cuando yo también soy ganadero, nos sentamos o los técnicos y decimos, venga, es que es muy frecuente que la vaca posparto le pase algo. Entonces hay por ahí una frase que dice que, no se aparece aquí, sí, que por lo menos a la mitad de las vacas les pasa alguna cosa en el parto. O sea, se volvió esto tan complicado, las vacas son tan especializadas que por lo menos, a una de dos vacas le pasa alguna cosa. Y uno dice, no, pero es que eso es muy exagerado, en la práctica no pasa. Pues revisando un poco la literatura, ahí ven ustedes autores como Galbao, que dice que es del 20 al 30, Cotto, que dice que es el 42, y Ribeiro, que es el que más nos alarma, dice que el 63% de las vacas en algún estudio que él hizo sufrían algún problema en el parto o después del parto. Esto es un estudio, lo voy a ver muy rápido, realizado en la Florida. Estos son animales donde estaban, digamos, midiendo qué enfermedades que afectaran la fertilidad sufrían vacas que estaban en pastoreo. Esto es en la Florida, para analizar enfermedades clínicas. Quiere decir que eran sintomatología evidente, como que como una vaca que dejó de comer por desplazamiento ahomazo, una vaca que se cayó por fiebre de leche, una vaca que le dio cetosis clínica, una vaca que tuvo distocia, retención de placenta, metritis posterior, cosas evidentes, tuvieron una N de casi 1000 animales. Y también midieron un montón de enfermedades que se necesita hacer algunas pruebas porque son subclínicas. ¿Qué quiere decir? Que aunque están presentes, no tienen una sintomatología evidente. Entonces, de pronto, para algunos que no sabían, uno puede tener hipocalcemia, que es la causa de que una vaca se caiga. Está la forma clínica donde yo veo a la vaca temblar y caerse y no pararse, o está la forma subclínica donde yo no veo nada. Solo veo unas consecuencias posteriores, lo vamos a ver, que pueden ser retención, metritis, endometritis, infertilidad. Y esas consecuencias son las que me llevan a pensar que tengo el problema. En este estudio tomaron las muestras de calcio, tomaron las muestras necesarias para ver si los animales tenían problemas de cetosis. Luego vemos qué es cetosis para quienes no entiendan. Y eso lo hicieron en 771 animales. Voy a hacer un zoom a esta información que está aquí, la llevamos acá, y lo que dice esta información es que en 771 animales, que sería como el segundo bloque que analizaron, imagínense, de esos 771 animales, el 27%, o sea, casi un tercio, estaban sanas. Sin embargo, al 32% por lo menos sufrieron una enfermedad. Y el 40% sufrieron dos enfermedades al tiempo, o tenía sintomatología o evidencia porque hicieron un diagnóstico de que tuviera dos enfermedades al tiempo. Eso quiere decir, si yo sumo este 32 y el 40, que casi el 70% de vacas, por lo menos en este ensayo, ¿cierto? Hecho en la Florida, es por fuera, pero con unas circunstancias parecidas. Nuestras pasto más alimentos concentrados, pues tenían una alta prevalencia o presencia de enfermedades. ¿Qué pasa en nuestro medio? Que generalmente no hacemos mediciones a aquellas que no son clínicas, o sea, las subclínicas no las medimos, por lo tanto, creemos que en Colombia no están o no las conocemos. Lo voy a mostrar más luego evidencia de que ya empezamos a investigar y sí las tenemos. Este es otro estudio de un autor español que se dio a la tarea durante 10 años, miren, del 2006 al 2016, de seguir en 5 fincas en España. Este sí es un modelo estabulado, pero aquí se los voy a traer, ya les digo por qué. Durante 10 años siguió las causas de descarte de las vacas que en esas 5 fincas se fueron por alguna razón descartadas durante esos 10 años. Lo que encontró ese autor es que en promedio 28 vacas de cada 100 se fueron cada año, o sea, estaban sacando casi el 30% de las vacas anualmente se descartaban o salían del hato. De esas que salían, el 80%, o sea, de 10, 8 eran
decisiones de la finca, era porque se tomaba la decisión de sacarla. Ahorita vamos a ver cuáles eran la casuística. Y el 19%, el 20% eran porque habían muerto en la finca, cosa que yo creo que en Colombia es un poco menor el tema de las que mueren en la finca. Pero lo que quería realmente mostrarles aquí es que la enfermedad metabólica va teniendo un grado importante. Las causas de salida más importantes de descarte en este estudio de 10 años en 5 fincas fueron reproducción con un 30%, problemas de glándula mamaria y problemas de producción, porque en esos datos las vacas deben tener un mínimo productivo, deben estar generalmente por encima de 29 litros promedio en la lactancia para poder que se paguen en ese modelo. Entonces eso es una razón allá descartar por producción. Pero miren que la enfermedad metabólica tiene un aporte importante. Y lo otro que quería que viéramos es que una vez avanzan los partos, aquí tenemos vacas de primero, segundo, tercer parto, cuarto parto, quinto parto, para este estudio de este señor español, y aquí está el porcentaje de eliminación, o sea, cuántas vacas en porcentaje se van yendo. Miren que la enfermedad metabólica, que es la línea que está en azul, crece con respecto al número de partos. Lo que quiere decir que en las enfermedades metabólicas, y lo vamos a ver, y eso es evidente, ustedes lo ven en la finca, a una vaca que la hipocalcemia tiende a seguirle dando, y a más avanzada edad es más frecuente la enfermedad metabólica. Esa era la intención de mostrarles aquí. Entonces, yendo ya otra vez al detalle, tenemos entonces unas enfermedades metabólicas que conocemos, pero otras que no tanto. Y tenemos un tema, que ya lo habíamos visto, que era el consumo de materia seca, que está complicado. Esta curva de consumo de materia seca en este caso es esta que es como lila o morada, y miren cómo ella solo se va a ir nivelando conforme la azul, que es la producción de leche, va avanzando. Uno esperaría aquí 30 días, 90 días, por aquí estaría el pico de producción, pero miren que el consumo es lento. Entonces ese tema de que la vaca tenga un problema de consumo y se demore, hace que nosotros pues tengamos que tener un poco las alarmas prendidas. Entonces, cuando uno habla en temas de vaca en transición, todos los autores hablan de que el periodo de transición más complejo de la vaca está entre 21 días antes del parto, el parto y 21 días después del parto. Sin embargo, en el ANCO, y teniendo en cuenta el conocimiento que hemos adquirido de Colombia por algunos estudios que les voy a mostrar, pensamos que nos gusta más trabajar el tema de los 90 días vitales, donde extendemos a todo el periodo seco, el periodo de atender la vaca, de estar más pendientes de ella, y a el periodo del parto, y a unos 30 días, hasta 30 días posparto. Y esto nos permite tener, digamos, un monitoreo casi de todas las enfermedades metabólicas o nutricionales que pueden presentarse en ese momento. Entonces, hoy yo les voy a dejar una propuesta desde el punto de vista del ANCO de cuál puede ser la solución para uno prevenir en una medida o un porcentaje muy importante enfermedades de este periodo de transición o de los 90 días vitales, utilizando algunas estrategias y productos que se encargan de esos problemas y que nos llevan la vaca, digamos, a la fertilidad con un mayor grado pues, de asertividad, evitando estas enfermedades. Este cuadro, qué pena en inglés, pero solo para contarles, esto es un cuadrito que saco de un manual. Los australianos, y el que le gusta pues investigar en internet, sacan muchos manuales, están en inglés, pero sacan muchos manuales, tienen unos manuales espectaculares en levante de terneras, son muy buenos sacando recomendaciones, y tienen como han medido muchas cosas. Entonces, por lo tal, lo traigo solo como un ejemplo para mostrarles. Este cuadro lo que muestra es los problemas de salud que están relacionados, ya se los voy a leer, que están relacionados con el periodo de transición o con los 90 días vitales, y ellos se ponen unas metas. Ellos dicen, mire, yo no me preocuparía si estas enfermedades las tengo de esta manera, ya les voy a explicar. Me preocuparía si las tengo de esta otra manera. La manera es qué tanto por ciento se presentan en una finca. Entonces miremos, por ejemplo, alguno que conocemos bien, la fiebre de leche o hipocalcemia. Ellos dicen, si usted tiene solamente el 1% de hipocalcemia, imagínate, 1% es una vaca de cada 100. Pongámoslo en un periodo de tiempo, al año. Ellos miden esto en los primeros 14 días posparto, pero digamos que como rango pensemos en un año. Si de 100 vacas que yo tengo que paran en un año, solo una tiene problemas de hipocalcemia o se cae, estaría relativamente bien. Eso sería lo esperado. Sin embargo, si usted tiene más de 3%, ya preocúpese. O sea, si ya le cayó en 3 vacas, ojo, obviamente esta es una recomendación para Australia, ojo, ya va teniendo el problema un poquito complicado.
Y nos dice adicionalmente que en las vacas de más de 8 años, como les decía, las vacas tienden a caerse un poco más o a tener más problemas con la edad. Pues si son vacas ya muy de altos edad, el 2% sería un dato. Entonces, miren, ellos se ponen objetivos. Por ejemplo, cetosis clínica, menos del 1%. Desplazamiento de abomazo. El abomazo es el cuarto estómago de la vaca y cuando tenemos problemas de consumo, incluso de fibra, se voltea, hace un desplazamiento, la vaca no quiere comer y hay que intervenir quirúrgicamente para salvar la vaca. A veces sirve en la terapia de la fibra, pero con mucha frecuencia hay que intervenir. Mastitis clínica, mira lo que dice aquí. En los primeros 30 días posparto, yo no debería tener más de 5 casos de mastitis por cada 100 vacas. Si estoy por encima de eso, tengo problemas, póngale cuidado. Simplemente esto es un cuadro de alarma. Si yo monitoreo las enfermedades, pues cuántas debería tener para alarmarme o no. De pronto dejémoslo hasta allí, pero esto trayéndolo con la intención de que ustedes sean ganaderos, sean técnicos de campo, sean personas que están aquí en esta cadena pues, de insumos y de producción de leche, empecemos como con esa idea de que tenemos que monitorear la presentación de enfermedad, que muchas veces la infertilidad que percibimos o los problemas reproductivos que a veces tiene que ir el médico veterinario, que va y nos colabora con el diagnóstico pues, de preñez o no, con el tema reproductivo, tiene que lidiar, pero la mayoría de esos problemas vienen del periodo de transición. Entonces, como les decía y resumiendo un poco, estos autores, por ejemplo, vamos a leer 2 conceptos interesantes. Uno, los altos requerimientos de energía y el insuficiente consumo de alimento después del parto son factores claves en la eficiencia reproductiva de las vacas de leche. Lo que dijimos, las vacas vienen con un consumo de materia seca bajo, por lo tanto tenemos que darle una muy buena oferta de alimento, muy ajustada a sus requerimientos y mirar una forma muy importante de medir esto es el tema de medir la condición corporal. La condición corporal, pues el ANCO la ha estado promocionando hace muchos años y es una buena alternativa para medir ese tema. Si yo estoy ofertándole a la vaca lo que ella necesita, teniendo en cuenta que ella los primeros días no quiere comer mayor cosa. El segundo concepto, durante el posparto temprano, o sea, apenas pare la vaca, hay cambios metabólicos y hormonales que producen alteraciones inmunes, lo que les decía del sistema inmune, que favorecen la presentación de enfermedad, bien sea metabólica, porque es de los minerales o de la energía, o incluso infecciosas, porque el sistema inmune está bajo, es la oportunidad, y ustedes saben cuáles son las enfermedades de este momento, la mastitis que la mencionamos, y luego será la metritis y los catarros genitales, que es el tema que está relacionado o con la involución de la glándula mamaria que mencionamos al principio o con la involución, la involución de la glándula mamaria o la puesta en marcha de nuevo de la glándula mamaria cerca al parto y la involución uterina que se da posparto. Estas causan infertilidad mediante el aumento de los intervalos parto-concepción causando pérdidas económicas. Un útero que no involuciona lo suficientemente bien o suficientemente rápido va a retrasar la primera ovulación y la primera ovulación es quien determina qué tan rápido vamos a preñar la vaca. Entonces, en este cuadro tenemos, digamos, 3 puntos importantes. Miren, está el balance energético negativo, una vaca que no come lo suficiente, tiene que mover la grasa, que está inmunodeprimida porque tiene unas condiciones hormonales, está ocupado el sistema inmune en las involuciones, y un factor adicional que es la hipocalcemia. Todas las vacas van a requerir mucho calcio de un momento a otro cerca al parto. Eso le pasa a todas. Tienen poco requerimiento, lo vamos a ver con detalle. Después necesitan mucho. No todas son capaces de nivelar, eso se llama la homeorexis de los minerales. No todas son capaces de responder rápido a esa necesidad. Por lo menos pueden presentar una hipocalcemia clínica cuando ustedes las van a caer, o una subclínica, que como no la vemos, no la conocemos, pero que se va a expresar en otros problemas. Entonces aquí vemos cómo una inmunodepresión me puede ayudar a presentar mastitis, retención de placenta y metritis. Y si adicionalmente hay hipocalcemia, el calcio se necesita y afecta a estas 3. El calcio se necesita para que el esfínter del pezón de la vaca, que es su primera defensa, que es un esfínter muscular, tenga tono, se necesita calcio para que cierre. Si no tiene buen calcio en esos primeros días, el esfínter puede no cerrar bien y ser una causa de mastitis. 2, la retención de placenta ocurre cuando la vaca, entre otras causas, no puede expulsar esas placentas después del parto porque es que la función muscular, tanto de la musculatura que la vaca controla, que eso es la prensa abdominal, o la que no controla, que es la uterina, necesita calcio. Si hay poco calcio no se da, puedo tener retención de placenta. Y la metritis es posterior porque si se quedan tejidos muertos,
pues se pudren y allí hay todo un, digamos, un escenario ideal para el crecimiento de bacterias. Eso por el lado de los temas infecciosos vía inmunosupresión. Y por el lado del balance energético negativo, entonces traemos otros problemas como son el problema reproductivo, ¿cierto? Que miren que por este lado, en el tema energético, mientras la vaca, el tema energético muy relacionado con la condición corporal, de que la vaca pierda condición que es normal, pero no la recupere o la pierda más rápido de lo normal, porque ese consumo está deprimido, porque no le damos el nutriente que necesita, la vaca no se va a preñar. La vaca necesita un nivel de condición corporal mínimo para activar, digamos, su fertilidad. Si eso no ocurre, va a haber disfunción ovárica. O si ese balance energético negativo, que es la condición de mover la grasa para subsanar aquello que no puede comer, no se da de la mejor manera, sufre un problema. ¿Cómo puede sufrir un problema? Lo que decíamos anteriormente. O la vaca crió muy sobrecondicionada, o la vaca crió con muy poca condición corporal, o la vaca no tiene la alimentación suficiente. Mire, cosas tan simples que ustedes las manejan. O es una novilla y la metieron al grupo de multíparas, de vacas de más de 5, no la dejan comer. Una vaca recién parida, ustedes han vivido eso, en un grupo de adultas de más de 3 o 4 partos, usted mete una novilla que acaba de parir, esa novilla no la dejan comer, no consume sal, podrá comer el concentrado si es en la sala de ordeño, pero circunstancias de esas, de bajo acceso a la nutrición, hacen que la vaca tenga una mala nivelación o incorrecta nivelación de ese balance, se profundiza el balance energético negativo y entramos en enfermedades como cetosis o hígado graso. Ahí les describí un poco qué es la cetosis. O el desplazamiento a abomazo. ¿En qué va a derivar esto? Pues la vaca puede morir de una hipocalcemia, claro que puede hacer, animales que no son fértiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a descartar como veíamos en el estudio español. Hablando un poco de cetosis, para quienes no la conocen, la cetosis entonces es una enfermedad que se representa en las vacas por una alta movilización de grasa que no compensa o que no alcanza a cubrir el requerimiento y hace que se dé la presentación de cuerpos cetónicos, que simplemente es un indicador de que las cosas no van bien. ¿Qué tan común es en el mundo? Pues miren, ahí hay prevalencias o la incidencia es qué tan frecuentemente es. Aquí está un 15% en Rusia, Ucrania el 30%, algún dato que se hizo en un estudio por allá en el 2010. Y lo que podemos decir es que en Colombia sí la tenemos. Yo tuve la fortuna de participar de este estudio en ese momento y nos dimos cuenta, esto fue realizado en Sabana, Bogotá y Antioquia, en un grupo importante de fincas, fueron más de 90 fincas, participaron más de 1000 animales y llegamos a una frecuencia del 8,3, que diría uno que es bajo, pero que como van a ver en otros estudios posteriores que les presento aquí, o ha ido aumentando o dependiendo de la forma como se mide, porque lo hemos medido de diferentes maneras, pues nos ha dado una diferente frecuencia. No veamos el tema de Costa Rica, nos interesa Colombia. A veces también hemos estado, porque Costa Rica también tiene muy buena información. Y miren, Costa Rica tiene una producción lechera parecida a la de Trópico Alto nuestro y ya tienen el problema, 9,5, 16,8 de frecuencia. Pero miren, en Colombia tenemos 4 estudios muy recientes y en esos estudios podemos ver cómo, mire, estamos entre el 46% y el 5%, dependiendo de la medición. Aquí puede ser variable dependiendo del universo que se muestrió y de la unidad de medida pues, que se tomó. Pero más que irnos a ese detalle, lo importante es conocer que la cetosis sí está. La forma clínica es rara y no es muy frecuente. La vaca cetósica clínica es una vaca que para de comer. Si usted la quiere ver en el potrero, es como si se lo hubiera jugado estatua, como con los niños. La vaca está quieta, no come, a veces no quiere andar, hay que llevarla como a la fuerza. Huele un poco a vinagre, y esa es la forma clínica. Yo en la vida he visto eso 3 veces, pero en la forma subclínica, que es sin presentación de enfermedad, sí es muy frecuente y esta es la que les estoy mostrando de esta manera. No hay síntomas, se tiene que diagnosticar mediante una prueba de sangre, se puede, que es mediante un metabolito que se llama el beta-hidroxibutirato. Ese beta-hidroxibutirato se puede hacer o en sangre o en leche, y de esa manera no entender si un animal está participando de ello o no. En uno de esos artículos hay un postulado bien interesante que es el que lo lleva a uno a entender un poco todo este tema del problema de la vaca que no cicla o la vaca que no arranca su reproducción, que el veterinario palpa los 50 días, 60 días, 80 días y dice no, ovarios vacíos, ovarios estáticos, es una vaca en anestro posparto, o sea, no ha reactivado su ciclicidad. Y esa vaca
trata de explicarle este estudio y se los traigo solamente para ir entendiendo un poco cómo son las hipótesis de lo que ocurre. Y es que después del parto, si usted tiene una vaca alta productora, tiene una dieta de transición como la tienen todas, y ahí hay fallas o no hay muchos ajustes en esa dieta de transición, y estamos hablando de cómo se preparó el rumen en el periodo seco para el alimento de la lactancia, si hubo cambios, cómo se dieron. Los cambios en el rumen siempre tienen que ser lentos, sobre todo al incluir materias primas nuevas para que las papilas puedan adaptarse, elongarse, crecer y puedan absorber en cantidad suficiente. Y dos, las poblaciones ruminales. Eso no se puede hacer de un momento a otro. Dependiendo cómo sea esa dieta en transición, y en la dieta posparto también, y es qué cantidad de concentrado y cómo está mi oferta de borraje, cómo es mi relación de fibras y de carbohidratos, digamos, no estructurales o carbohidratos rápidamente fermentables, se puede caer en dos síndromes, de que esta es una acidosis subclínica, cetosis subclínica, perdón, o en una acidosis subclínica. La acidosis ya es una consecuencia de la capacidad que tenga el rumen de los alimentos concentrados en general, tienden a volver ácido el rumen porque se fermentan rápidamente. El rumen tiene una forma de nivelar esa acidez, y es con la rumia. Las vacas cuando rumian producen saliva y eso hace que un efecto tampón, porque esa saliva tiene bicarbonato y hacen que el pH se mantenga lo más cerca de la neutralidad. Si la vaca no quiere comer y fuera de eso no tiene una fibra de una buena calidad, o por lo menos que la estimule a hacer rumia, pues podemos entrar en acidosis, que se va ambas a afectar el tema del anestro. ¿Por qué? Porque la vaca va a perder condición, no va a llegar a una condición rápidamente, porque está afectado su sistema energético con la cetosis subclínica y adicionalmente pues tiene un problema de acidosis ruminal. Estos son los estudios de los que les estaba hablando ahorita, son aquí hay 3 de los 4, donde ya se va viendo que el tema de cetosis es importante. Este es un estudio que se hizo también en Sabana, Bogotá, Antioquia. Este estudio se hizo en el eje cafetero, es de la Universidad de Caldas, en su zona, digamos, para el eje, creo que fueron varias fincas. Y este se hizo para la zona de Nariño. Este sí es hecho para la zona de Nariño y Cauca. O sea, 3 zonas geográficas diferentes que presentan el problema, si está dirigido a vacas de alta producción. Este cuadro solamente para volver en el tema que es importante que ustedes lleven consigo, y es, la vaca hace unas reservas de grasa, toda esa nutrición. A ver, la vaca tiene una forma, eso es bonito cuando uno estudia eso, la vaca por su sistema hormonal, ella tiene una partición de nutrientes internos. La vaca, dependiendo del momento, si está en lactancia temprana, media o al final o en el periodo seco, ella cada nutriente que llega lo destina a una labor específica. La vaca, después de estar preñada y ya estar acabando su lactancia o estar llegando, o mejor, acercándose el parto, o sea, el ternero de 6, 7 meses, 8 meses, la vaca empieza a ganar peso. La vaca empieza a ganar peso casi después del pico de producción, que es cuando ya logra comer a la altura de lo que produce. Ya empieza a comer más y cuando logra vencer ese balance energético negativo, empieza a ganar peso, empieza a ganar peso. Eso es la lipogénesis. Empieza a guardar grasa en su cuerpo y ustedes ven que ya se va volviendo gordita y va volviendo, a veces incluso si está muy gorda la apariencia de esa vaca parece un toro, ¿sí? Parece un novillo porque ganó grasa y uno ve esa grasa generalmente en el anca y en la parte posterior de la vaca. Y una vez se da el parto, empieza el proceso de lipólisis, que es, como no tengo la energía suficiente porque la dieta no soy capaz de consumir, ir a la vaca, entonces libero toda esa grasa. Pero esa liberación de grasa tiene, digamos, un tema importante, y es que tiene que convertirse esa grasa en energía, que es lo que viene a continuación. ¿Por qué es tan importante esto? La vaca está programada posparto para dar leche, y la leche viene de un metabolito específico que es la glucosa. Si no hay glucosa, que es un azúcar, es un carbohidrato, pero hay muchos carbohidratos, hay lactosa, hay galactosa, hay fructosa, digamos, como disponibles, pero solo la glucosa va a entrar en esta célula, que es la célula que hay en la glándula mamaria, que esta es la que produce leche. El milagro de la leche se da aquí, en esta célula. Pero necesitamos como combustible glucosa y no otra cosa. No nos sirve fructosa, no nos sirve galactosa, no nos sirve, ¿qué más barra por ahí? No nos sirve un cuerpo cetónico, no, tiene que ser glucosa. Como la vaca está comiendo poquito y lo que está haciendo es mover la grasa, para hacer la glucosa tiene que pasar por el hígado. Entonces, el hígado es muy importante en el balance energético negativo porque es el que permite la conversión, o en él se da, en las células que hay allí, que son los hepatocitos, la conversión de grasa a glucosa para que se pueda producir la leche.
Ahora, eso es un proceso que tiene como 3 opciones. Entonces, el tejido adiposo, él se disgrega en unas unidades menores que se llaman cuerpos grasos, ácidos grasos no esterificados, que es la forma en que sale la grasa, digamos, de esos contenidos en el cuerpo, y llega al hígado y puede tomar una ruta, donde va a producir energía, pero necesita unos mediadores. Puede tomar una segunda ruta, donde ya por escasez de esos mediadores, se vuelva cuerpos cetónicos, que por ejemplo, este BHB que está aquí es el beta-hidroxibutirato, es precisamente el metabolito con el que medimos la cetosis. Ese BHB o esos cuerpos cetónicos son resultado o pueden incrementarse cuando los mediadores para producir glucosa, que es esta energía, pues no los tenemos. O por dieta o por problema metabólico no lo tenemos. Entonces, por decirlo así, una molécula de grasa que entra se puede convertir en glucosa y va a producir leche o a usarse como energía. Pero cuando no hay suficiente sustrato, se va a volver cuerpo cetónico. Cuando aumentan mucho, entramos en cetosis. Y si esto todavía es alto, los ácidos grasos pues no pueden convertirse en nada distinto, se vuelven a ser triglicéridos y se almacenan en el hígado produciendo o favoreciendo el hígado graso. También se puede usar la grasa, obviamente, esa grasa que se desprende puede hacer parte de la grasa láctea, es otra forma de usarse. Pero cuando esta ruta de los mediadores para la producción de energía no se tienen, se da toda la cascada de la cetosis. Y aquí es donde quiero empezar a hablar de un tema muy importante, y es que el ANCO posee un programa que trabajamos, que llamamos momentos metabólicos, y es con este producto que es el Catosal. Muchos de ustedes deben conocer Catosal, puede que algunos de ustedes apenas lo conozcan hoy, pero el Catosal es un producto del ANCO, producto antiquísimo, tiene más de 50 años, y ese producto tiene fósforo orgánico y cianocobalamina. El tema que vamos a dar un poquito más en detalle luego, pero miren esta ruta que les estaba mostrando aquí. Cuando se produce energía en el organismo, y estamos hablando aquí específicamente de una vaca recién parida, que ya ustedes entienden qué diferencia tiene con la vaca que está en mitad de la lactancia, la energía proviene de que nosotros a ese rumen, a ese estómago de la vaca, le agregamos fibra, le agregamos concentrados, y eso se transforma en unos ácidos grasos volátiles que van a producir unos precursores de esa glucosa. Esos se entran al hígado, pasan por un ciclo que se llama el ciclo del ácido carboxílico, y si están todos los elementos, produce glucosa para que la vaca pueda producir leche. Eso es el fenómeno normal el que queremos. Pero ¿qué ocurre? Cuando no todo el tema viene por la dieta, porque ya dijimos que en el balance energético negativo la vaca está baja en consumo, entonces el tejido graso, como decíamos, que moviliza grasa, entra a ayudar. Y cuando entra a ayudar, tiene unas rutas para llegar al ciclo de Krebs, lo que hablábamos ahorita, necesita unos intermediarios. Allí el Catosal se ha demostrado, y le voy a mostrar luego los estudios que demuestran cómo en ese paso de volverse energía y no cuerpos cetónicos, el Catosal aporta un componente importante, no importa tanto el nombre, para que no se vaya a cuerpos cetónicos, o sea, no tome esta ruta, sino que vaya el ciclo de Krebs a producir glucosa. Entonces hemos demostrado que tanto la cianocobalamina, que participa en muchas de las reacciones, casi todos estos son enzimas, y las enzimas, algunas de ellas necesitan B12, vitamina B12. Y el fósforo hace parte de una molécula que es la molécula que transporta la energía en el cuerpo, que es el adenosindifosfato y el adenosintrifosfato. Si no hay fósforo, no hay transportador. Yo puedo producir energía, pues si no tengo cómo transportarla, es difícil que este ciclo de Krebs funcione bien. Esa es la segunda forma en que Catosal trabaja propendiendo por un mejor, digamos, balance energético. Entonces, aquí les doy una primera clave, un producto que podemos usar en un momento específico que favorece una dificultad que tiene la vaca, y es adaptarse al balance energético negativo. Ese Catosal, nosotros solemos utilizarlo durante esos 90 días vitales. Entonces, luego les voy a contar cuál es el momento prolijo para usarlo, que seguramente los que me están siguiendo en la charla se darán cuenta que el momento donde empieza la liberación de lípidos o de grasas para compensar eso que la vaca no está haciendo, o sea, un rato antes del parto, horas, diría 1 horas antes del parto, entonces el Catosal lo vamos a empezar a utilizar desde el momento del parto. Y hasta aquí un poco lo que quería contarles del balance energético. Ahorita vamos a ver el resumen. Vamos a hablar algo del calcio. El calcio, como les mencioné ahorita y les mencioné en la vaca en transición, es uno de los componentes más importantes. ¿Cómo les parece que, como les decía, un feto en crecimiento, que es lo que le ocurre a la vaca cuando está seca, puede requerir
hasta 5,3 gramos de calcio al día para todos los requerimientos de crecimiento del feto en un día, para una vaca que está preñada. Sin embargo, para producir un día concentración de calostro, la vaca por a los 3 semanas antes del parto empieza a concentrar el calostro. Se hace mucho más importante cerca al parto, pero en esos días cerca al parto una vaca podría utilizar hasta 18 gramos de calcio para producir calostro. Miren que es casi 4 veces la cantidad que el feto requiere. O sea, el calostro es muy rico en calcio. Tanto que en 24 horas de producción de calostro, usted podría requerir hasta 12, usted no, la vaca, perdón, o nosotros no, la vaca podría requerir hasta 12 veces el calcio que está circulante. Eso ya nos da una pista de que el calcio que circula en la vaca es bajo. La glándula mamaria, o sea, la ubre, puede extraer solo en 2 horas de producción de calostro todo el calcio que tiene la vaca disponible para entregarle. Se chupa todo el calcio de la vaca. Por lo mismo que el requerimiento entonces pasa de 10 a 15 gramos en el periodo seco, casi hasta 50 gramos al día cuando la vaca se acerca al parto. Y esta es la forma de entender por qué la vaca, que venía relajada con las necesidades de calcio, de un momento a otro se junta la producción de calostro y el parto. El parto va a gastar mucho calcio porque todo lo muscular, ya lo mencioné, necesita calcio y la vaca gasta mucho calcio en el momento del parto. Ahora, ¿cómo está el calcio en el organismo? Es muy importante entenderlo. Miren, la mayoría, casi todo está en los huesos, el 98,7%. Solo el 1% está al interior de las células y el 0,3% fuera de ellos, o sea, casi que es lo circulatorio. O sea, la mayoría del calcio, todo el calcio está en los huesos. Y lo que hace el mecanismo que compensa que haya buen calcio circulando es estar sacando calcio cuando necesito del hueso o estarlo depositando cuando sobra. No todo el calcio es disponible en el organismo. El 55% del calcio es iónico, o sea que se puede usar, pero el 35%, digamos, está ligado a proteínas y eso hace que no sea disponible. O sea, casi que la mitad del calcio que está circulando es el que realmente es disponible. Y ahora miren, cuando la vaca produce 1 litro de leche necesita 1,22 gramos de calcio, pero cuando lo hace de calostro necesita el doble, 2 gramos. Entonces, digamos que la vaca entra en un dilema complejo y necesita mucho calcio de un momento a otro y no siempre es capaz de hacerlo. ¿Cómo funciona eso? Esta es la matriz ósea. Pensemos que esto que vemos aquí un poco naranja y rosa es el hueso. Entonces, cuando hay calcio, ¿qué quiere decir? Que la vaca consumió en la dieta calcio, pero como el requerimiento es bajo, como en el periodo seco, sobra el calcio. Entonces, las hormonas de allí, lo que dicen es, entre esos una que se llama la calcitonina, que es la hormona que está como presente cuando hay mucho calcio, le dice a estas células, guarden calcio en el hueso. Entonces, los osteoblastos van y están acumulando calcio en el hueso. Pero cuando la vaca va a parir, necesita calcio, entonces van a ser los osteoclastos. Estos otros que lo que hacen es roer calcio, sacar calcio de la matriz ósea y ponerlo disponible en la corriente sanguínea. Lo que ocurre con esto es que esto debería estar funcionando todo el tiempo. Entonces, tengo poco calcio, estar activo todo el tiempo, pero si en el periodo seco, por alguna razón, nosotros tenemos de sobra calcio. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando le damos la misma sal de la lactancia a vacas en el periodo seco. Es un error complejo porque usted está dando más calcio del que necesitan, está en este modelo y se acostumbran. Entonces las poblaciones de estas células van aumentando porque es que está sobrando el calcio, entonces hay que guardarlo. Y de un momento a otro usted necesita mucho calcio, tiene pocas poblaciones de osteoclastos, por lo tanto no va a ser para la vaca fácil sacar mucho calcio de una manera inmediata y es una de las razones por las que puede ocurrir que la vaca no tenga cómo compensar, caiga en hipocalcemia. Imagínense, el caer en hipocalcemia, por eso la vaca tiembla, porque no tiene suficiente calcio para el tono muscular y por eso se cae, porque no tiene maquinaria para pararse. Hay un concepto que era el que yo les daba al principio de la acidez de la sangre. Se sabe que esa acidez de la sangre depende mucho de los minerales de la dieta. Ya les dije que nuestras vacas tienden a ser alcalóticas y entre otras cosas es porque en nuestros suelos y en nuestros pastos hay mucho potasio. Cuando hay mucho potasio, nuestra dieta, o mejor, la nuestra también, pero la de las vacas, tiende a ser alcalótica, o sea, la pH de la sangre tiende a ser más básico que ácido. El pH ideal sería neutro. Y esto es tan frecuente que incluso este señor Corbellini se atrevió a decir, yo no sé si lo tengo acá, no, se atrevió a decir que la hipocalcemia, más que una dificultad de la vaca de compensar la necesidad de calcio al parto,
es que la vaca está intoxicada con mucho potasio. Y este es el origen de las dietas aniónicas, y son unas sales especiales que ya hay en Colombia, hay unas complicadas de manejar, otras más fáciles, que lo que hacen es aportar el sentido contrario al potasio, que es un catión, y es aportar anión, o sea, minerales que tengan una carga negativa, o sea, que tiendan a acidificar, como lo son el cloro, por ejemplo, y el azufre. Entonces, las dietas aniónicas son ricas en cloro, son ricas en azufre y tratan de compensar ese aumento de potasio. En Colombia, cuando tenemos problemas ya en fincas específicas que hemos medido, usamos sales aniónicas, y es una de las alternativas que hay que utilizar si uno tiene la facilidad. Entonces, ¿cuál sería el concepto de la sal aniónica o del buen manejo del calcio en el periodo seco? Es manejar en el periodo seco dietas bajas en calcio. Esto a veces no es fácil. Hay productos, ustedes seguramente conocen muchos, sales especializadas para el periodo seco, que generalmente vienen bajas en calcio, lo que permite que los mecanismos de salida de calcio, como les mostré, sigan vigentes y puedan, digamos, compensar o estar activos, como mostramos aquí, en el momento. O sea, permanentemente hay reabsorción de calcio del hueso, por lo tanto, cuando yo necesito va a estar toda la maquinaria funcionando. La otra opción, que no es excluyente, sino que puede trabarse también, son las dietas. Bueno, sí es excluyente porque cuando uno hace una dieta citogénica utiliza una sal especial que se llama sal aniónica y que tiene, digamos, esa característica que va a producir una ligera acidosis circulatoria o sanguínea, que no les había dicho por qué nos interesa que sea una ligera acidosis, porque la paratormona, que es la hormona, aquí que aparece como PTH, que le dice a esas células salga, la hormona que sale a trabajar cuando no hay calcio se llama la paratormona, y ella permite que esas células saquen calcio del hueso. Permite adicionalmente que en riñón ocurra algo. Ustedes seguramente han oído hablar de la vitamina D, el dihidrocolecalciferol. La absorción de calcio y fósforo también en el intestino, nosotros también, cuando nosotros consumimos o la vaca consume calcio en el intestino, se tiene que absorber. Y esa absorción, digamos, es mediada por una vitamina, que es la vitamina D. Por eso las señoras de cierta edad, a todos nos piden tener una buena nutrición y que nos dé el sol. Necesitamos el sol porque se necesita la conversión de este metabolito a la vitamina D, que ayuda en la absorción de calcio. Entonces, esa paratormona también estimula la producción de esa vitamina y esa diferenciación para la absorción. O sea, la paratormona es la hormona del calcio, pero ella funciona bien a un pH ligeramente ácido. En un pH alcalino, como es el que aparentemente tenemos en muchas de nuestras zonas, no funciona tan bien, y por eso es que Corbellini, el que les decía, dice, vea, la hipocalcemia más que un problema de la vaca de sacar calcio, es que está intoxicada, ayúdenle. Dietas aniónicas, una excelente opción, dependerá pues de cada caso de la finca y de la casuística de los suelos. ¿Cómo sé yo si tengo hipocalcemia? Usted puede tomar una muestra de sangre, ¿cierto? Entre el primero y tercer día después del parto, y en laboratorio, lo puede hacer en un laboratorio humano normal, un veterinario también lo puede hacer. Usted pide calcio sérico y ahí le van a decir, en esta unidad, hay 2 unidades diferentes dependiendo de los equipos. En esta, que es la más común, le van a decir que todo lo que esté por encima de 8 miligramos por decilitro, o sea, de 8 miligramos, son animales que están en una calcemia normal. ¿Qué quiere decir eso en un animal de 1 a 3 días? Que la vaca superó el momento difícil, fue capaz de compensar, no decayó y no tiene, entre comillas, hipocalcemia subclínica. Si el animal está por debajo de 8 y hasta 5, ahí es el rango de la hipocalcemia subclínica, o sea, es la forma en que yo me doy cuenta si tengo problema subclínico, a pesar de que la vaca no se caiga. Porque ya está demostrado que cuando está en ese rango, las vacas aumentan su riesgo de descarte, les dan más enfermedades metabólicas. Otras, una hipocalcemia puede favorecer una cetosis, una acidosis. Y la hipocalcemia, por ejemplo, ya les dije, el tono muscular, todo en el cuerpo es músculo, todos los tubos digestivos, fundamentalmente, o incluso el reproductivo, es muscular, necesita calcio. Una vaca en hipocalcemia subclínica tiene problemas para el tono, también puede tener desplazamiento a abomazo, consume menos porque su digestivo está ralentizado, o sea, está trabajando a una rata menor, no está eficientemente, por lo tanto nos puede llevar también a otras enfermedades. Y se puede, ya se sabe, retrasar el retorno al estro, porque también el calcio participa en que los músculos del útero favorezcan la involución y también para que los músculos del útero pues puedan trabajar. Y se supone que por debajo de 5, pues ya la vaca debería caerse, eso no se da en todos los casos.
Lo otro que sabemos es que cuando hay bajito calcio, el sistema inmune, que ya venía disminuido, como sabíamos, funciona menos bien. Aquí hay un señor que vamos a hablar de él un poquito ya al final, ya estamos en el último tercio de la charla. Este señor hizo un ensayo en unas vacas. Acuérdense que el sistema inmune, entre otras cosas, nos defiende de las bacterias, y la forma, una de las maneras en que lo hace es que hay células del organismo que engullen, engloban, fagocitan, se comen, y de esa manera, digamos, controlan las bacterias. Estos son los fagocitos que hacen eso, y este señor se dio cuenta que al no tener calcio, esas células que fagocitan bacterias no funcionan tan bien, fagocitan menos. O sea, respondemos menos bien, o las vacas responden menos bien, en el caso de que la hipocalcemia sea en las vacas, a la respuesta inmune. O sea, vuelve un poco más profundo el problema inmune que ya teníamos. Entonces, resumiendo un poco el tema de fiebre de leche, esto es un síndrome de falta de calcio. Hay dos maneras: la hipocalcemia clínica, que yo vi la vaca que tenía temblores, que se cayó y le puso un calcio venoso y reaccionó. O la forma subclínica, donde yo no veo nada. Lo único que yo veo es que, aunque la vaca no se cae y no me muestra nada, tengo una alta retención de placenta, me está dando en algunas vacas retención. Por eso, acuérdense del cuadro de los australianos, es muy importante tener la medición de lo que nos pasa para poder ir previendo qué puede suceder. Si usted tiene retención de placenta, si el veterinario le dice que las involuciones están lentas, si adicionalmente usted tiene metritis o endometritis posparto, pues no es la única causa, pero hay que empezar a revisar si es la hipocalcemia subclínica la que le puede estar trayendo el problema. ¿Cómo controla la hipocalcemia clínica? Hay tratamiento, si ya se cayó la vaca toca, pero también hay tratamiento preventivo. Las vacas que se caen por hipocalcemia generalmente lo vuelven a hacer en el parto siguiente. Usted simplemente señálela y hágale un protocolo preventivo. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y lo otro que podemos hacer con la subclínica es hacer diagnóstico y tratamiento. Yo no traje esa diapositiva, pero en este sentido, bueno, veamos esta primero. Ustedes dirán, ¿qué tan alto es en Colombia la hipocalcemia subclínica? Pues les voy a decir, es alta. Miren, esos son los porcentajes en el mundo en diferentes años. Aquí hay años muy antiguos a unos más recientes, donde la hipocalcemia clínica, o sea, el caerse de las vacas, pues es muy variable, desde menos del 1% hasta este 8%, que fue un dato que yo le anexé a esta tabla de un estudio alemán. Yo diría, bueno, 8% manejable. Acuérdense que los australianos nos decían no más del 1, o sea que aquí el que está en 8 ya tiene un problema grande, y esto es un promedio en Alemania. El problema ya es complejo. Pero en cuanto a hipocalcemia subclínica, la cosa no es mejor. Miren los porcentajes en países: Estados Unidos entre 70 y 50, Nueva Zelanda el 33%, creo que Brasil 50, Estados Unidos 50, en Alemania casi el 50. Ustedes dirán, ¿tan alto? Sí, señores, tan alto. En Colombia hicimos un trabajo hace 2 años donde muestramos casi 750 vacas. Y lo que les puedo decir, todavía no hemos echado estadística, pero en el lado grueso, una vaca de cada 3 salió con hipocalcemia subclínica. Entonces teníamos cerca del 31%. Hicimos esa prueba de calcio sérico y nos dio un 33%. O sea, sí tenemos el problema, y es el que podría explicar ciertos temas reproductivos que a veces no sabemos por qué nos ocurre. Hay un caso particular para la raza Jersey, la Guernsey, creo que también aplica. Es un tema muy racial, y es que ya les conté que esa vitamina D que ayuda a la absorción de calcio, la vitamina D necesita en el intestino poderse fijar, y eso tiene unos receptores especiales en las células epiteliales del intestino, y sucede que la Jersey tiene menos receptores. En otras palabras, la Jersey es mucho menos eficiente por tener menos receptores para vitamina D, para absorber el calcio. Entonces, en estos atos donde hay problemas, estas vacas tienden a ser muy alcalóticas también. Les digo, hemos controlado mucho el tema utilizando sales aniónicas y previniendo hipocalcemias, dándole a la vaca la oportunidad de tener fuentes de calcio disponibles de lenta liberación, y ahorita les voy a mostrar por qué de lenta liberación, para que la vaca pueda pasar por ese momento de dificultades del calcio de la mejor manera. ¿Qué vacas son más susceptibles a la hipocalcemia en el hato? Lo habíamos hablado un poquitico ya. Vacas de más de 2 partos son mucho más susceptibles, o sea, se tienden a caer más que las de un parto. Las rayas Jersey, como les decía, tienen un 65%, digamos, como de mayor presentación. Cuando tenemos alto potasio, las vacas se vuelven alcalóticas. Altas condiciones corporales, esa no lo conocíamos. Si una vaca cría sobrecondicionada es con condiciones corporales por encima de 3,75, 4, 4,5. Uno que esas que confunde uno no sabe si es un novillo o no. Muchas vacas llegan así, esas vacas
tienden a sufrir cetosis e hipocalcemia. Y en el estudio, ¿se acuerdan que les mostré que solamente una de cada 3 vacas estaba sana? Las 2 enfermedades que estaban juntas, en su mayoría eran hipocalcemia y cetosis. Pueden ir juntas y de pronto uno no se ha dado cuenta. Y por temas de alta producción, entre más productora la vaca, más tiende a sufrir hipocalcemia. Esta gráfica es una gráfica bien interesante porque nos habla de tratar de prevenir la metritis posparto, que en algunos actos se vuelve un problema casi inmanejable. Hay todas las vacas están con catarros genitales, una involución uterina disminuida, entonces las tratamos es con antibióticos y miren lo que encuentra este señor que es Martínez, que les decía yo que quería mostrarles un poco más de él. Este señor sigue unas vacas, aquí sigue varias vacas, en los 12 primeros días por parto, esto fue en Brasil, creo, o por lo menos está escrito en portugués. Y este señor hace lo siguiente, mire, los 12 primeros días posparto, él le va midiendo el calcio a las vacas que van pasando en el parto, luego se los midió al primer día, al segundo día, al tercer día, y fue midiendo la cantidad de calcio. Esto está en la escala que les mostré ahorita. Y él puntea una línea roja, él dice, mire, yo voy a poner esta línea aquí como entre 8.4 y 8.7, o sea que está como en 8.65, 8.6, pongamos, estaría esta línea roja. Recuerden que en el cuadro que les mostré se decía que una vaca estaba bien de calcio por encima de 8, que sería como por aquí, pero él no, él hace esta línea punteada y tiene un sentido. Porque cuando él empezó a graficar, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta, estas vacas, mejor, la línea que se muestra con esta bola de fondo blanco, o sea, esta línea que está aquí, que estoy señalando en este momento, son las vacas que en promedio estuvieron por encima de 8,6 de calcio. O sea, estaban bien de calcio, pero bien por encima, o sea, buen calcio al momento de la toma. Sin embargo, hubo otro grupo de vacas que por lo menos en los primeros 4 días estuvo por debajo de 8,6. Miren que nunca tocaron por debajo de 8, ¿no? Según la literatura estarían bien de calcio, pero en el estudio que él encuentra que las vacas, que son las de la bolita negra, que fueron las que finalmente él encontró sufrieron metritis, estaban por debajo de ese 8,6. En otras palabras, lo que nos quiere decir Martínez aquí, o una de las conclusiones, porque no es necesariamente lo que él quiere decir, sino por lo menos lo que yo veo y les quiero transmitir, es que a mayor cantidad de calcio, o sea, a mayor capacidad de la vaca para nivelar su calcemia, la vaca tiende a no sufrir metritis, o sea, tiende a no tener retención de placenta, problemas de involución, y eso va a ser casi que igual a tener una fertilidad mejor. Este grupo de vacas que tuvieron mejor calcemia no sufrieron metritis, mientras unas vacas que, aunque no estaban bajo las 8, eso es lo que quiero aclarar, en teoría estaban sanas también, no tenían problema de hipocalcemia, pero si lo tuvieron el calcio por debajo de 8,6, tendieron, y estos asteriscos quiere decir que eso es estadísticamente representativo, tendieron a sufrir más que las otras. En otras palabras, entre más nos encarguemos del momento de esa hipocalcemia, mejores resultados podíamos tener. Voy a mostrar un último estudio, este es hecho en Brasil, y en este caso lo que hicieron fue, en una finca, miren la presentación de hipocalcemia subclínica, casi el 80%, 8 vacas de cada 10 que analizaron, estaban sufriendo hipocalcemia subclínica. Y miren, cetosis un 21%, subclínica también. Prevalencias muy altas para que no hagamos un seguimiento. Entonces a estos animales les dieron 2 tomas de un calcio vía oral para tratar de compensar esa dificultad al momento del parto. Entonces los resultados que nos muestran en este primer slide es que en naranja están las vacas que consumieron esas 2 tomas de calcio, en azul las que no, y lo primero que muestran es que efectivamente tanto a las 6 horas como casi hasta las 78 horas, después de haber dado el producto ya les confirmo ahorita, creo que se dio a las 12 y a las 24 horas, miren que efectivamente tuvieron más calcio. Aquí está en una escala diferente porque midieron fue calcio iónico, aquí la media debería estar por los lados de 2,5, 3, pero miren que lo que nos muestra es que evidentemente está por encima de las que tomaron el calcio oral, por encima del calcio iónico de las que no. Y lo otro que fue muy curioso que encontraron, y yo creo que no esperaban, es que cuando compararon la leche que produjeron las vacas que consumieron el producto de calcio contra las que no consumieron, y eso lo midieron a 100 días de lactación, se dieron cuenta que las vacas que consumieron el calcio produjeron prácticamente 530 miligramos o una libra más de leche
esos 100 días diaria, en promedio, 1 libra más de leche diaria. Ahora, si separaban eso entre multíparas y de primer parto, se dieron cuenta que las multíparas, las vacas de más de 2 partos, no era incluso, sino un poco más, casi 1,5 libras más de leche, 710 gramos pesados pues de leche. O sea, hubo un impacto beneficioso de dar calcio oral al momento del parto en la producción láctea. La forma en que ellos también trataron de validar el uso del calcio en el momento del parto como un apoyo a la problemática reproductiva de metritis y endometritis, lo hicieron de la siguiente manera. Hay una técnica que se usa en el mundo que se llama el Cyto Brush. Esto es simplemente, aquí está el veterinario haciéndolo, se hace un raspado hasta cierto punto de parte del tejido uterino. Ese raspado se hace con una paletica especial. Es muy parecido a la prueba que se hace, pues que las mujeres hacen frecuentemente, que lo hacen para buscar los temas de carcinomas pues probables y que a todos nos pueden dar, en el sentido pues de las mujeres, que se hacen frecuentemente. Esto es muy similar, pero aquí lo que se mide es la cantidad de células de defensa que se encuentren. ¿Cómo funciona? Se hace el raspado, ese raspado que generalmente está en un moco se lleva a una placa, se tiñe y lo que hacen es identificar qué tipo de células hay. Los neutrófilos son las células de defensa que llegan a los tejidos cuando hay una infección. Por eso son indicadores de infección. Entonces, para calificar si las vacas pueden tener una endometritis subclínica, y es subclínica es porque no la puedo ver, porque la vaca no tiene síntomas, incluso puede que no haya producción de moco suficiente para que un veterinario la sienta al hacer una palpación o para que salga vía vaginal, entonces esto es una forma de hacer. Entonces, ¿cómo fue este ensayo? A esas mismas vacas que les dieron el formiato de calcio, que era la fuente de calcio, que les dieron 2 tomas, una a las 12 horas y otra a las 24, también les tomaron sangre en ese momento y esperaron hasta los 34 o 40 días posparto que ya hubiese dado la involución uterina o que se esperaba, se hubieran dado ya una buena involución uterina. Se tomó la muestra, se tiñó y estos fueron los resultados. Este cuadro lo que nos muestra es qué tanto neutrófilos tenían esa muestra y nos muestra 2 promedios. Aquí nos muestra, ¿se acuerdan que ellos tomaron sangre en el momento de dar la cantidad de calcio? Entonces ellos clasificaron las vacas en 2 grupos. Unas de alto calcio, un poquito parecido a lo que vimos de Martínez, es buscar las vacas que en promedio tenían más calcio. Entonces ellos hicieron un corte y dijeron, las vacas que me dieron al análisis de calcio 8.5 o más, las voy a calificar como de alto calcio. Y a las que me dieron por debajo de 8.5, aquí dice vacas, me imagino que es portugués, por debajo de 8.5 eran buena calcemia, pero baja. Y de esa manera compararon. Entonces compararon esas vacas que les dio alta calcemia, que les habían dado el producto, estas fueron las que les dieron el formato de calcio, son las verdes, y a las que no se les dio es el gris. Si comparamos, miren que obviamente en promedio, las vacas que recibieron el calcio estuvieron bajas en neutrófilos con respecto a las que no recibieron el calcio. Miren que las que no recibieron el calcio, aún estando altas en calcio, estuvieron incluso en promedio, algunas por encima, lo que quiere decir que había vacas por debajo, pero había un grupo importante de vacas por encima del 10%, o sea, calificaban para endometritis subclínica. Y en las de calcio bajo es un poco más dramático porque miren, las de calcio, cuando el calcio estuvo por debajo de 8.5 tomado en la avena, las animales tratados, o sea, que se les dio el calcio, 2 tomas, quedaron muy a raya. Miren, en el promedio quedaron por debajo de 10, hubo alguna pues que estuvo por encima, pero en promedio todas por debajo de 10, pero el grupo que no fue tratado y que tenía bajo calcio, sí superó pues al grupo de alto calcio y está por encima y tiene vacas inclusive por el 14%. De esta manera, en este estudio, pues se demuestra que el calcio sí puede tener un impacto en la involución uterina y favorecer el tema de la no presentación de endometritis subclínica. Entonces, ya vamos resumiendo. ¿Qué deberíamos proponer para manejar la hipocalcemia? Encargarnos de ella. Una, controlar el calcio en el periodo seco. ¿Cómo? Usted tiene sales específicas en la oferta comercial de las casas de concentrado colombianas, existen las sales para el periodo seco. 2, tiene la opción de las sales aniónicas, que no me quedaron aquí, pero esa ya es la otra opción, usar sales aniónicas. Ustedes lo pueden consultar, pues, a ver qué sal aniónica hay en la región donde usted se encuentra. Y utilizar fuentes de calcio alrededor del parto, y es darle a la vaca en ese momento difícil una fuente de calcio que le permita que no sea ella sola la que tenga que estar nivelando vía extracción del hueso, sino que le permita ayudarse en ese momento y pasar ese momento difícil
de una mejor manera. No deberíamos tratar vacas caídas, o sea, si nosotros ya sabemos que tenemos un problema que es de alta frecuencia y que hay una forma de prevenirla, pues usemos la forma de prevenir. Sería la idea de prevenir ambas, tanto subclínica como clínica, y aquí es donde nosotros incorporamos un segundo producto del ANCO que viene acompañando hace muchos años, digamos, este producto tiene más de, yo diría, 12 años en el mercado, y es el Calfón Energy, y aquí no tengo la opción, pero también hay una botella que es verde, que es el Calfón Oral. Ambos productos, digamos, aquí me quedó solamente el verde, perdón, el naranja, pero en la casuística general usamos dos para prevenir hipocalcemia. Generalmente usamos un Calfón Oral al momento del parto y un Calfón Energy a las 12 horas. Ahorita les voy a mostrar el protocolo. Y ahí lo que estamos haciendo es precisamente lo que mostramos en el estudio. Proporciona el calcio para que la vaca, para ayudar a la vaca en ese momento. Esto va a favorecer una prevención de una hipocalcemia clínica, si fuera el caso, e incluso el tratamiento o prevención de la mastitis, mastitis de la hipocalcemia subclínica. Ahora, hay otro producto en el portafolio del ANCO que completa, digamos, nuestra propuesta para el periodo de transición y es el Vigantol ADE. Vigantol posee, digamos, esas 3 vitaminas que son liposolubles, pero tienen un componente muy importante por una acción que sinérgicamente hacen ellas. Sabemos que utilizar una fuente de vitamina ADE en el momento del periodo seco puede favorecer una mayor producción de calostro y de una mayor calidad. Y esto se da fundamentalmente porque la vitamina A tiene un poder muy específico. La vitamina A de estas 3 tal vez le da un efecto más potente en el sentido de que pone a funcionar los epitelios mucho mejor. Los epitelios son todas las células, esos grupos de células que están en puntos muy específicos. Ese epitelio, por ejemplo, lo que produce leche en la glándula mamaria, y ese epitelio lo que absorbe nutrientes en el intestino. Entonces, tener esta vitamina A, o sea, los requerimientos cubiertos de vitamina A o estimulados, hacen que por lo menos en la glándula mamaria la formación de calostro se dé de mejor manera. Y por eso van a ver que lo vamos a recomendar en el periodo seco. El tema de las involuciones, entonces, por la misma razón que les estoy diciendo, favorece mucho la involución porque estamos trabajando sobre tejido. Entonces, tanto en involución de glándula mamaria con involución de útero, tiene una función importante. Entonces, aquí quedan las 2 opciones. ¿Cuáles serían los momentos de usar Vigantol? Teníamos en el momento del periodo seco, que es al momento del secado, a los 30 días del periodo seco, y en el momento del parto. Y adicionalmente hay un efecto de la vitamina D que es antioxidante. El antioxidante ya es un apoyo directamente al interior de las células que hacen que esas células duren más y que que unos procesos que se dan de oxidación, digamos, tengan un retraso y hace que favorezca pues ese trabajo. La vitamina D aquí no la menciono, pues la vitamina D, acuérdense, tiene un componente importante en la absorción de calcio. Si bien las cantidades que tiene el Vigantol pues no van a favorecer una superabsorción de calcio, sí apoyan en el momento más difícil la absorción pues de ese elemento tan importante. Entonces, nosotros ya hace por lo menos unos 2 años venimos trabajando esta solución que llamamos 90 días vitales y yo les estoy presentando a ustedes el concurso de 3 productos. Vigantol ADE en el momento del secado, como les acabo de decir, para favorecer la involución de la glándula mamaria y fortalecer epitelios. Y al momento, y después del parto ese Vigantol, una segunda aplicación, ¿cierto? Que nos va a favorecer en toda la presentación del sistema inmune y el fortalecimiento de la involución uterina, pues que es la que se viene luego. Estaría el uso de Catosal. Catosal sí, que lo volvemos a retomar del balance energético, los que les había contado, es favorecer que todo el flujo de energía, esa compensación del balance energético negativo que va a ir incrementando en la vaca conforme pase la lactancia, pues le hagamos un acompañamiento dándole elementos para que el hígado efectivamente pueda convertir grasa en glucosa y se pueda usar para la producción de leche y para el gasto energético de la vaca y no profundice ese balance energético negativo o ese movimiento muy rápido. Cuando la vaca tiene que mover mucha grasa, entra en cetosis y puede entrar en periodo graso. Bueno, y el tema de la hipocalcemia que ya les había contado, con 2 aplicaciones, una al momento del parto y una 12 horas después. El Catosal, solamente para recordarles el cuadro, recuerden,
Catosal lo que hace es dar los elementos que se necesitan para que esa grasa efectivamente en la mayor proporción se convierta en glucosa y que todas las reacciones de fosforilación que tienen fósforo y la conducción del fósforo, que es mediante el ATP y el ADP, pues haya recurso suficiente para que esto se pueda dar. Estudios que lo avalan, bastantes. Gordon es un autor importante canadiense que ha trabajado buscando soluciones para la cetosis. Toda esta literatura está disponible para el que la requiera, pueden contactarse conmigo o con Jesús Albarán, que es nuestro representante en la zona y que ustedes deben conocer. Por medio de Codegar también nos podrían contactar para el que quiera cualquiera de estos soportes. Tenemos varios artículos que soportan el uso de Catosal, favoreciendo ese, digamos, manejo de producir energía a partir de grasa, que es un proceso fisiológico de la vaca. Ese Calfón Energy, también presentándoselos un poco para el que no conoce, es una fuente altísima de calcio. El producto es formiato de calcio, la molécula, y esto lo que hace es, funciona muy distinto al calcio inyectable. El calcio oral se acumula en rumen y se libera lentamente, lo que permite que la calcemia se vaya llevando de una manera, digamos, una liberación lenta. Cuando uno pone un calcio inyectable, por ahí a las 2 horas y media, ya todo el calcio se gastó. Ustedes ya entendieron que el calcio en sangre circula una cantidad muy pequeña, entonces eso no dura más de 2 horas el efecto. Por eso un calcio inyectable funciona para parar la vaca, ¿cierto? Para darle ese momento de calcio, para favorecer que ella se regule, pero necesitamos un producto que le dé una liberación lenta. Esto es lo que hace el Calfón, tanto el oral, que es el verde, como el Energy. Teniendo el Energy una diferenciación es que tiene 31 gramos de propilenglicol por cada 100 ml. Una botella de Calfón Energy tiene 350 ml, por lo que aporta aproximadamente 120 gramos de propilenglicol, que sería más o menos la mitad de lo recomendado cuando uno tiene un problema de cetosis. Entonces, aunque no es la dosis exacta, este producto también adopta, o mejor, no adopta, entrega o le hace disponible una fuente de energía rápida al rumen, que en el momento del parto, pues siempre es necesario. ¿Qué ventajas tiene? Es oral, es muy fluido, es muy fácil de dar. Hay que, obviamente, como cualquier producto oral que uno dé, garantizar que la vaca trague el producto, escuchar que la vaca trague el producto. Es una dosis exacta, la botella es la dosis por toma, y bueno, tienen muchas ventajas, no irrita la mucosa. Y lo que les decía, ese producto aplicado de esa manera les permite estar por encima de la calcemia, por esa liberación lenta, garantizando pues que la vaca tenga el calcio mínimo para poder pasar. Este Calfón Energy es el producto formato de calcio que se usó en el estudio que les mostré, donde evidentemente aumentaba la calcemia, favorecía una mayor producción de leche en los 100 días siguientes, y eso se da fundamentalmente pues porque todos los órganos que requieren calcio van a funcionar bien, entre ellos el digestivo, y el evitar la hipocalcemia pues favorece muchísimo, digamos, que sea una producción limpia, que podamos aprovechar la lactancia de la vaca. Esas serían entonces los tres: energía, hacernos cargo con Catosal; calcemia, hacernos cargo con Calfón Oral y Calfón Energy; e inmunidad con Vigantol. Esa era la charla que yo les traía. Este sería como el momento para las preguntas. Muchas gracias por la atención. Doctor Víctor, tenemos 2 preguntas. Perfecto. Una del señor Manuel García y dice, siendo tan técnicos en Nueva Zelanda, ¿por qué sube al 40% la cetosis? Si mal no estoy, sería la cetosis o la hipocalcemia. Bueno, seguro él se fijó más que yo. Mira, no, lo que pasa es que no es tan fácil, los modelos productivos son muy diferentes. Nueva Zelanda tiene 2 modelos, nosotros hemos escuchado siempre que es con base en forrajes, eso fue cambiando con el tiempo. Ya en Nueva Zelanda hay temas pues de alimentación también con balanceados. No podría yo decir que ese dato de Nueva Zelanda viene pues de un modelo productivo o del otro. Lo que yo sí le puedo pues como revisar es que el problema de que la vaca tenga bajo consumo de materia seca después del parto es una condición muy particular de la vaca y de toda esa cascada hormonal que tiene, sea que yo la exija con granos o no, porque hay pues la creencia de que en Nueva Zelanda solo se saca leche por parte de pasto, y digamos que no es del todo de esa manera. Entonces, cuando uno no puede, incluso con base en el forraje, nosotros tenemos unos forrajes, pues, digamos, muy proteicos, y cuando uno trabaja algunos raigrases también energéticos, pero a pesar de uno estar avanzado tecnológicamente, uno puede tener el problema,
Y el tema ahí es que es un poco lo que veíamos ahorita. Estas son enfermedades que son relativamente recientes. La hipocalcemia subclínica y la cetosis no es un tema que se venga trabajando hace 30 años. Es un tema que yo, que he tenido oportunidad de asistir a algunos seminarios fuera, en las compañías en que he estado, es un tema que es muy de ahora. La presentación clínica sí era evidente, pero la subclínica apenas la estamos descubriendo. De hecho, apenas ahora se está implementando muestrear vacas para hipocalcemia vía sangre o muestrearlas. Incluso hay, y yo por aquí, les puedo mostrar porque tengo por aquí eso, hay un aparato con el que uno puede medir cetosis subclínica, y es porque los cuerpos cetónicos también se miden en humanos. Hay este aparatico, no sé si lo pueden ver. Ah, no me lo deja ver el... A ver si lo pongo al lado mío. Sí, no me lo deja ver el fondo. Es un glucómetro normal con que las personas se miden la diabetes. Hay unos glucómetros especiales que miden cuerpos cetónicos. Entonces yo puedo medirle a las vacas en unos días, medir el BHB y darme cuenta si la vaca es susceptible de cetosis subclínica o no. Pero eso apenas está ocurriendo en el mundo en los últimos 8 años. Pues no es una cosa muy reciente. Yo no creo que Nueva Zelanda esté tan alineado. Seguramente para ellos también hace unos años fue una sorpresa encontrar el problema y están trabajando sobre él. Eso les puedo decir. Gracias, doctor. Y la segunda es: cuando se aplica Calmafos en las vacas para compensar la ciclicidad de las vacas, ayuda también a retener ese calcio que necesita la vaca para producir ese dicho calostro. Uy, yo ahí entiendo varias cosas. Me lo vuelves a leer porque tiene Sí. como 3 preguntas distintas. Sí, dale. Cuando se aplica Calmafos en las vacas Sí, para sí. compensar la ciclicidad de las vacas, ayuda también a retener ese calcio que necesita la vaca para producir ese dicho calostro. Bueno, entonces ahí vamos a separar varias cosas. Voy a asumir que Calmafos es el calfón oral del que yo hablé, porque Calmafos es otro producto diferente. Si me está preguntando por Calmafos, que si no estoy mal es un producto de Zoetis, que es un calcio inyectable, ¿cierto? Ahí la respuesta sería los calcios inyectables. Calmafos y cualquier otro son calcios que, por ser inyectables y porque son fuente, casi siempre son gluconatos de calcio, se oxidan rápidamente. O sea, son productos que ayudan en el momento específico y en 2 horas usted ya no tiene calcio. Esa sería la respuesta si la pregunta es Calmafos. ¿Sí? Si la pregunta es calfón oral o un calfón, el calfón, la diferencia que tiene con el otro es que tiene una liberación lenta, pero esa tampoco es, no la va a retener hasta la ciclicidad de la vaca, porque la ciclicidad de la vaca puede retornar a los 20, 30, 40, 50 días. Pero el efecto que sí tiene da entregar una fuente de calcio que le dé lentamente lo que necesita la vaca, es que usted sí puede cubrir esas primeras 24 horas, que son las de más sensibilidad para la presentación, tanto de hipocalcemia clínica como subclínica. Ahora, ¿dónde está el tema de la ciclicidad? Y es que cuando la vaca tiene problema de calcio y que a pesar de no caerse, que es la presentación clínica, sí tiene una presentación subclínica, y recuerden que la veíamos cuando medían ese raspado uterino, sí se da un tema de que si yo tengo baja de calcio, no tanto como para que se caiga, pero sí como para que afecte la involución uterina, no se va a dar de la misma manera. Y al retrasar la involución uterina, se va a retrasar la ciclicidad. Entonces yo le podría responder, sí, si yo logro, y no solo con el calcio, digamos que el calcio es el ejemplo más claro, pero podría ayudar si su problema de ciclicidad viene de una involución, si el veterinario se lo ha estado diciendo, si usted tiene síntomas como catarros genitales, como retenciones de placenta, y no en todas las vacas, sino en un porcentaje que usted, eso era lo importante de los porcentajes. ¿Cuánto es? No, en Colombia no hemos hecho ese ensayo. ¿Cuánto es normal de representación de placenta en Colombia? Ni idea, nunca hemos trabajado eso. Por eso los mostraba, porque tenemos que empezar a darnos esos datos. Entonces, si usted tenía esa sintomatología, es probable que usar una sal aniónica, si sus vacas tienen alcalosis metabólica, como lo decíamos, y adicionalmente usted entrega una buena fuente de calcio que le ayuda a la vaca a pasar por ese momento, es probable que usted tenga una mejor involución uterina y llegue a la ciclicidad más rápido. Creo que ahí. Bueno, y el calostro, ahí sí tiene, él mencionó el calostro sí tiene otro componente, y es, el calostro se empieza a producir unas 3 semanas antes, no se produce todo cerca del inmediatamente al momento del parto, no, unas 3 semanas antes. Entonces digamos que este calcio, lo que sí va a entregar, no le va a entregar calcio al calostro, pero va a compensar todo ese que ya la vaca
digamos, invirtió en el calostro y que se quedó sin él. Entonces aquí se lo vamos a devolver. Esa sería la respuesta. Gracias, doctor. Y otra pregunta. Okay. ¿El Calmil, que es oral, sería un buen producto? No lo conozco. Si me dice qué composición es, yo le puedo decir, porque no lo conozco, el Calmil no lo conozco. Lo que le puedo decir es que aquí es muy importante, si es un calcio, la fuente. Hay fuentes de calcio, y ustedes conocen las sales mineralizadas, que provienen calcios de la roca, carbonatos de calcio, que vienen un poco del mineral. Esos, digamos, que se han utilizado dietarios, o sea, cuando uno quiere una sal mineralizada estándar, no en las premium, sino en una sal mineralizada estándar, uno proporciona calcio como carbonato de calcio. Antes se usaban las harinas de calcio de hueso, que se dejaron de usar después de las vacas locas, ahora eran puros carbonatos. Esos productos son buenas fuentes de calcio, pero tienen una absorción baja, es mediada, no tienen rápida absorción. La diferencia, sin conocer yo el Calmil, la composición, solo estoy suponiendo o le estoy dando la respuesta que le puedo dar si de pronto por allí va la pregunta. Dependiendo de la fuente de calcio que tenga el producto que usted me menciona, pues podrá ser comparable o muy bueno como con un calfón oral u otras opciones que hay en el mercado. Lo importante que usted tiene que saber es que sean productos probados que den una calcemia importante en poco tiempo. El calfón oral, una vez usted lo da, en las primeras 2 horas usted ya va llegando a la calcemia, en las 2 horas y media ya tienen, la calcemia es que ya le garantiza por encima de los 8 y de ahí en adelante se lo mantiene casi por 10 horas, 12. Por eso es que nosotros recomendamos dar uno en el momento del parto y otro a las 12, porque con ello estamos garantizando 24 horas de calcemia. Pero eso nos lo permite afirmar una composición que es la molécula formiato de calcio, que tiene esas características, que llega a rumen y se libera lentamente. Un carbonato de calcio no se libera en rumen, se absorbe en el intestino y en una rata mucho menor. En otras palabras, si tiene una fuente como carbonato, una fuente dietaria de calcio tradicional, no le va a dar la calcemia rápidamente como lo sí lo hace el formiato. Si tiene una otra fuente que tenga esas características, como las que yo le digo, sí, hay que tener mucho cuidado. Uno no puede dar un calcio inyectable oral. Los calcios inyectables, los gluconatos, causan úlceras digestivas, son irritantes de la mucosa, entonces uno puede tener un accidente ahí, entonces también tener cuidado siempre, seguir la posología y pues las indicaciones que tiene cada producto. No sé, si me dieran la fuente podría ayudarles, pero hasta ahí puedo llegar con esa pregunta. Doctor, creo que la composición, el señor nos escribe que carbonato de calcio micromolido. Eso es lo que ocurre, son fuentes dietarias. Yo no tengo un estudio, es que tendría que buscarlo, pero sí tengo por ahí la comparación pues de la absorción. Los calcios dietarios se absorben, son fuentes de calcio, pero mire que es que usted aquí necesita que eso sea rápido. Entonces tiene como 3 opciones, yo las calificaría en 3 opciones. La vaca se cayó, necesita calcio ya en la vena, entonces es un inyectable, ese es el uso del inyectable. Usted lo que quiere no es curar cuando se cayó o cuando hizo una prueba y se dio cuenta que había hipocalcemia subclínica, sino que la quiere prevenir, porque cuando usted la trata ya hay un problema adelante. Si la vaca se cayó, ya usted no recuperó la lactancia. Una vaca caída es un problema en la mitad de la lactancia. La ubre, la mastitis, pararla, recuperarla. O sea, si se cayó ya es un problema grande. Ahora, la hipocalcemia subclínica no sabíamos que era un problema hasta que nos dimos cuenta que estaba relacionada con la retención, con la metritis y con la infertilidad. Entonces también es un problema grande. ¿Cuál es nuestra propuesta? Utilice una fuente de calcio. Yo le estoy dando una opción, que es la mía, ¿cierto? En el mercado no hay productos con formiato de calcio, no hay productos similares. En el extranjero hay otras fuentes que pueden usar y deben tener un resultado similar, pero yo no conozco una fuente de calcio igual, por lo menos en el mercado. Tampoco pues voy a decir que soy el experto del mercado, puede que haya algo similar, pero la fuente de carbonato es dietaria, es la fuente de todos los días, que como les decía, el organismo necesita la vitamina D y te necesita todo un proceso pues de escalamiento al intestino. Ese te puede servir como fuente de calcio de la dieta, pero no como una fuente terapéutica porque no te va a dar las concentraciones inmediatas. Hay varios productos en el mercado que han salido, digamos, con esa opción, pero digamos que su composición no favorece o no demuestra una rápida calcemia como la que necesitaría uno en ese momento. Listo, doctor, muchas gracias. Nos hará con mucho gusto. Y muchas gracias por invitarme. Doctor Víctor, muchísimas gracias de parte del Departamento Técnico de Codegar, de las directivas y del Departamento de Mercadeo. Muchas gracias por su tiempo. Muy buena la conferencia.
Creo que aclaró bastantes dudas para todos. A todos los participantes quiero darle muchas gracias. Al doctor Jesús también por habernos hecho la conexión con el doctor Víctor. Muchas gracias por este apoyo a la cooperativa. Quiero recordarle a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy que la cooperativa y el departamento técnico estamos dispuestos a ayudarle en lo que más podamos respecto a todos sus animales poder salir adelante ante esta situación tan compleja que vivimos. No nos queda sino darle las gracias a todos. La charla quedó grabada, entonces la vamos a compartir en nuestro canal de Codegar para el que quiera aclarar algo, ver algo, y cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar a través del departamento de mercadeo o el departamento técnico, que nosotros con mucho gusto los remitiremos con el doctor Víctor o con el doctor Jesús para que nos aclaren. Y esperamos, doctor Víctor, vernos próximamente con otra charla que nos puedan acompañar. Mil gracias. Claro que sí, con mucho gusto. No, a ustedes. Y buena noche. Que estén muy bien. Y cuídense bastante. Claro gracias, que sí. hasta luego. Hasta luego. Una buena noche para todos. Gracias, hasta luego. Alberto, muchas gracias ahí por el apoyo. No sé si Cristian estará por ahí también conectado. Muchas gracias a Alberto, a Cristian, a Sara ahí por el apoyo ahí con la coordinación.